Detienen a ganadero por tráfico ilegal de caballos de competencia, pero lo que descubrieron en su rancho dejó a todos sin palabras. Lo que parecía un simple arresto se convirtió en el inicio de un escándalo inimaginable, algo que nadie estaba preparado para enfrentar. El sonido del teléfono irrumpió en la tranquilidad del consultorio. Estela Montalvo, con las manos aún cubiertas de polvo tras revisar a un potro lastimado, dudó antes de contestar. Las llamadas a esa hora solían ser urgentes, pero esta tenía un tono distinto. «Diga». El silencio al otro lado de la línea se extendió un instante demasiado largo. Luego, una voz grave y pausada rompió la espera. «Doctora Montalvo, necesito de sus servicios». Estela reconoció el tono de inmediato. Lucio Altamirano, ganadero próspero, dueño de una de las líneas de sangre más codiciadas en el mundo ecuestre y un hombre con una reputación difícil de descifrar. No era común que recurriera a ella. Tenía su propio equipo de veterinarios exclusivos, los mejores que el dinero podía pagar. «¿Qué ocurre?», preguntó, sin poder ocultar su sorpresa. «Un caballo enfermo. Prefiero que lo vea usted». El modo en que lo dijo encendió algo en su interior. No era una simple solicitud, sino una orden velada. Un escalofrío le recorrió la espalda. «¿Por qué yo?», inquirió con cautela. «Porque confío en su discreción». Estela frunció el ceño. Aquello no le gustaba. Sabía que, en ciertos círculos, la confianza podía significar complicidad. «¿Qué tan grave es?». Lucio exhaló con impaciencia. «Lo suficiente como para que deje de hacer preguntas y venga, hoy mismo». Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Estela bajó el teléfono lentamente, con la mente llena de preguntas. Miró a su alrededor. La clínica estaba en calma. Afuera, los potreros se extendían hasta donde la vista alcanzaba, y el sonido del viento entre los árboles traía consigo un aroma a tierra y pasto recién cortado. Pero algo dentro de ella ya se había quebrado. Una inquietud, una sensación de que lo que estaba por venir cambiaría todo. Tomó su maletín con el equipo esencial, revisó que tuviera lo necesario y salió al encuentro de lo desconocido. «¿Vas a algún lado?», preguntó Gloria, su amiga y asistente, al verla dirigirse a su camioneta. «Altamirano me llamó. Quiere que atienda a un caballo». Gloria arqueó una ceja. «Eso no es normal». «Lo sé. Ten cuidado». Estela asintió, pero no pudo evitar sentirse como si estuviera cruzando una puerta invisible, una que quizás no tendría vuelta atrás. El camino hacia el rancho de Altamirano era largo y solitario. La carretera de tierra se extendía como una cicatriz en medio del campo, flanqueada por álamos altos que crujían con el viento. Mientras conducía, su mente no dejaba de repasar los rumores. Se decía que Altamirano tenía negocios turbios, que no todo el dinero que generaba venía de las carreras, que algunos caballos desaparecían sin dejar rastro, pero hasta ahora todo había sido solo eso. Murmullos, especulaciones de corredores y entrenadores que envidiaban su éxito. Sin embargo, algo en el tono de su voz le decía que, esta vez, no era solo un rumor. Al llegar a la entrada del rancho, un par de guardias revisaron su vehículo con desconfianza antes de permitirle el paso. Estela sintió el peso de sus miradas mientras avanzaba. Esto no era un simple criadero de caballos, era una fortaleza. Bajó del vehículo y un capataz la guió por un sendero de gravilla hasta los establos principales. El olor a heno fresco y cuero se mezclaba con un leve rastro de humedad y sudor equino. Los caballos resoplaban inquietos, moviéndose en sus boxes con un nerviosismo que no era normal. Lucio Altamirano la esperaba en la sombra de un pasillo, con la postura relajada pero los ojos afilados. «Gracias por venir, doctora. Muéstreme al caballo». Sin responder, Lucio la condujo hasta el último establo.
Estela sintió cómo el aire se volvía más denso. Cuando cruzó la puerta lo vio. Un ejemplar imponente, un pura sangre azabache con el lomo cubierto de sudor frío. Respiraba con dificultad. Sus ojos estaban inyectados de un miedo visceral. Algo no estaba bien. «¿Qué le pasó?», preguntó, acercándose con cautela. Lucio no contestó de inmediato. Luego, con una leve sonrisa que no llegó a sus ojos, respondió: «Eso es lo que quiero que averigüe». La mirada de Estela recorrió al animal, su respiración agitada, el temblor en sus patas. Algo más que enfermedad lo estaba consumiendo, y en ese momento lo supo. Había cometido un error al venir sola. El aire dentro del establo era espeso, cargado de humedad y el inconfundible olor a caballo sudado. Estela sintió el temblor sutil del animal bajo su mano cuando intentó acercarse. Sus fosas nasales se dilataron y sus ojos, inyectados de pánico, se clavaron en ella como si esperara un golpe. «Está asustado», murmuró, más para sí misma que para Lucio. El ganadero no respondió de inmediato. Apoyado contra la puerta, la observaba con una calma estudiada, como si midiera cada uno de sus movimientos. «Por eso la llamé, doctora. Este caballo vale más que toda esta propiedad junta, y si no mejora pronto, perderé mucho dinero». Estela sintió un escalofrío. No por sus palabras, sino por su tono. Hablaba del animal como si fuera una inversión fallida, no una criatura viva que estaba sufriendo. «Necesito revisarlo a fondo», dijo girándose para buscar sus instrumentos. «¿Desde cuándo presenta estos síntomas?» «Pocos días. De repente dejó de comer, se puso agresivo y empezó a temblar». Había algo en su voz, en la forma en que pronunció «de repente», que la puso en alerta. No le estaba contando todo. Trató de calmar al animal con palabras suaves mientras palpaba su lomo. Respiración acelerada, pulso errático, signos de deshidratación. Algo no encajaba. De pronto, un sonido seco rompió el silencio, un portazo fuerte, en algún punto del establo. El caballo dio un respingo, y Estela sintió cómo sus músculos se tensaban como si esperara un castigo. Ese miedo no era normal. Alzó la vista y vio que, fuera del establo, varios empleados del rancho caminaban sin prisa, pero con una actitud extrañamente rígida. Algunos evitaban mirarla, otros la observaban de reojo, pero ninguno parecía relajado. Algo aquí estaba fuera de lugar. «Voy a necesitar tiempo para hacer pruebas», dijo, enderezándose. «Esto no es una simple enfermedad, Lucio. Algo más lo está afectando». El hombre la miró por un largo instante. Luego sonrió. «Haga lo que tenga que hacer, pero recuerde, este caballo no es un simple paciente, es mi propiedad». Estela sintió la advertencia implícita en sus palabras, pero no respondió. Sabía leer entre líneas. Lo que él quería no era una cura, sino silencio. Se obligó a concentrarse en su trabajo, pero no pudo ignorar lo que sentía. Ese rancho ocultaba algo grande, y lo peor de todo, había venido sola. El sol ya caía sobre el horizonte cuando Estela terminó su revisión del caballo. Aunque había tomado notas detalladas y hecho algunas pruebas preliminares, la sensación de vacío en su pecho le decía que el verdadero problema no estaba en la salud del animal, sino en todo lo que lo rodeaba. Guardó su equipo con manos firmes, sin dejarse llevar por la inquietud que le provocaba la presencia constante de los empleados del rancho. No eran simples trabajadores, eso lo tenía claro. Su postura, la forma en que evitaban cruzar miradas o se movían en silencio. Había algo más en ellos, algo que no encajaba en un criadero común. Cuando terminó, cruzó el pasillo largo del establo con la intención de irse. Pero al girar hacia la salida, una voz baja y nerviosa la detuvo. «¡Doctora!». Se volteó de inmediato. En la penumbra, entre los pilares de madera, un joven la miraba con urgencia.
No debía tener más de 20 años, delgado pero con los músculos tensos por el trabajo rudo de jinete. Sus ojos oscuros estaban llenos de algo que iba más allá del miedo. Era desesperación. «¿Quién eres?», susurró Estela, sin entender por qué tenía la sensación de que él tampoco debería estar hablando con ella. El muchacho miró a su alrededor, asegurándose de que nadie más los veía. Luego dio un paso adelante y le extendió una libreta pequeña, vieja y ajada por el uso. «Tómela», dijo con voz baja pero firme. «No pregunte ahora, solo léala cuando esté lejos de aquí». Estela frunció el ceño. «¿Qué es esto?» «Una advertencia», susurró, y su voz tembló un poco. «Las cosas aquí no son lo que parecen». El estómago de Estela se encogió. Miró la libreta en sus manos, sintiendo su peso como si llevara algo peligroso, algo que no debería estar ahí. «Escucha, no sé quién eres ni qué estás tratando de decirme, pero...» «No hay tiempo», la interrumpió Diego, dando un paso atrás. «Si se queda mucho más, no saldrá de aquí igual». Y sin darle oportunidad de preguntar más, desapareció en la oscuridad, escurriéndose entre los establos como si nunca hubiera estado ahí. Estela se quedó inmóvil, su respiración alterada. Miró a su alrededor. No había rastro del joven. Todo había pasado en segundos. Pero algo en su tono le dejó claro que no era un simple susto de un empleado nervioso. Apretó la libreta contra su pecho y tomó aire. Fuera lo que fuera, acababa de cruzar un umbral invisible. Ya no era solo una veterinaria haciendo su trabajo, ahora era parte de algo que no entendía, pero que podía ser peligroso. El sonido de la camioneta rugía bajo la noche cerrada mientras Estela regresaba a su clínica. Mantenía la libreta en el asiento del copiloto, como si fuera algo vivo, algo que en cualquier momento pudiera explotar. No había querido abrirla en el rancho de Altamirano. Diego había sido claro. No ahí, no aún. Cuando por fin llegó, apagó el motor y se quedó un momento en la oscuridad. Su clínica, su refugio, estaba justo frente a ella, con la luz cálida de la entrada parpadeando como un faro en medio de su incertidumbre. Tomó aire, agarró la libreta con mano firme y entró. «¿Por qué traes esa cara?». La voz de Gloria, su amiga y confidente, la sacó de su ensimismamiento. La periodista jubilada estaba sentada en la pequeña mesa de la cocina con una taza de té entre las manos y una mirada de alerta que la conocía demasiado bien. «No sé qué acabo de meterme entre las manos, pero huele a problema». Gloria arqueó una ceja y dejó la taza sobre la mesa. «¿Altamirano?». Estela asintió. Luego, sin pensarlo demasiado, le tendió la libreta. Gloria la tomó con curiosidad y la abrió. El silencio se volvió espeso mientras pasaba las páginas, sus ojos endureciéndose con cada línea que leía. «Dios santo», susurró. Estela se inclinó sobre la mesa. «¿Qué ves? Nombres, fechas, ubicaciones». Gloria levantó la mirada. «Caballos que deberían estar en distintos ranchos del país, pero que no figuran en ningún lado». El pulso de Estela se aceleró. «¿Desaparecidos?». Gloria asintió. «O peor, vendidos bajo la mesa, sin rastro. Hay montos anotados junto a algunos nombres. Millones». Estela sintió un escalofrío. Altamirano no solo criaba caballos, los movía como mercancía. «Aquí hay algo grande, Estela. Esto no es solo un negocio sucio, es una red. Y si este chico, Diego, te pasó esta libreta, significa que alguien más ya no está para hacerlo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas como plomo. Estela tragó saliva. Si esto es cierto, si los caballos están siendo traficados, entonces alguien tiene que detenerlo. Las dos se quedaron en silencio. La libreta, con su papel gastado y su tinta borrosa en algunos tramos, pesaba más que cualquier cosa en la habitación. Estela miró a Gloria. «¿Me ayudas a investigar?». Gloria sonrió, pero su mirada era seria. «No podrías haberle pedido esto a alguien mejor».
Estela asintió, sintiendo por primera vez que ya no estaba sola, pero también entendiendo algo más. Acababan de abrir una puerta que quizá no podrían cerrar. La madrugada sorprendió a Estela y Gloria en la pequeña oficina de la clínica, rodeadas de papeles, registros veterinarios y la libreta de Diego abierta sobre la mesa. «Aquí hay algo que no cuadra», murmuró Estela, pasando una mano por su rostro cansado. Gloria, con sus lentes al borde de la nariz, tecleaba en su laptop con la velocidad de quien había pasado media vida detrás de una redacción de noticias. «Lo sabía», dijo de pronto, deteniéndose en seco. «Estos caballos fueron reportados como vendidos, pero no hay registros de su paradero». Estela se acercó para mirar la pantalla. La lista de nombres que había encontrado en la libreta coincidía con reportes de transacciones recientes, pero ahí terminaba el rastro. «No tiene sentido», dijo Estela frunciendo el ceño. «En este negocio, cada venta se documenta. Los caballos tienen pedigrí, certificados de salud, registros de propiedad. No pueden simplemente desaparecer». Gloria la miró con gravedad. «A menos que alguien quiera que desaparezcan». La idea quedó flotando en el aire, pesada, peligrosa. Estela se enderezó y tomó la libreta de Diego. Pasó las páginas con más atención, esta vez buscando patrones, nombres de criaderos, fechas, cifras. Algunos caballos se habían vendido por sumas absurdamente bajas, otros simplemente dejaban de aparecer en cualquier registro oficial. «¿Y si no los vendieron?», murmuró casi sin darse cuenta. Gloria la miró con expresión tensa. «¿A qué te refieres?». Estela tragó saliva antes de responder. «Si fueran ventas legítimas, deberían aparecer en algún lado. Pero si no hay rastros, significa que no llegaron a donde dijeron que iban. ¿Los están moviendo ilegalmente?». Estela asintió. «O peor, están deshaciéndose de ellos». El silencio en la habitación se volvió insoportable. Gloria se quitó los lentes y los dejó sobre la mesa con cuidado. «Esto ya no es solo un negocio sucio, esto es un crimen». Estela sintió una presión en el pecho. Pensó en los caballos que había visto en el rancho de Altamirano, en el terror en los ojos del pura sangre que había tratado, en la desesperación en la voz de Diego. Él sabía lo que pasaba y sabía que hablar podía costarle caro. Tomó aire, obligándose a mantener la calma. «Tenemos que averiguar más. Si esto es tan grande como parece, alguien más tiene que haber notado algo». Gloria sonrió con una chispa de determinación. «Déjamelo a mí. Si hay una historia enterrada, yo la voy a encontrar». Estela la miró con gratitud, pero no pudo sacudirse la sensación de que se estaban metiendo en aguas demasiado profundas. Porque si todo esto era cierto, no estaban investigando a un criador de caballos, estaban desafiando a una red criminal. El polvo del camino se pegaba al parabrisas mientras Estela avanzaba por la misma ruta que había tomado días atrás. Pero esta vez, el aire se sentía más pesado, más denso. No era solo la humedad del campo, era la certeza de que estaba volviendo a un lugar donde la verdad se escondía bajo capas de silencio. Cuando llegó a la entrada del rancho de Altamirano, los mismos guardias de la vez anterior le abrieron la reja sin decir una palabra. Pero esta vez la miraron distinto, con menos indiferencia y más atención. Como si ya supieran que no era solo una veterinaria haciendo su trabajo. Respiró hondo y siguió adelante. Los establos estaban igual de impecables, pero el ambiente tenía un peso distinto. Los caballos parecían inquietos, los empleados aún más. Estela se movió con calma como si no notara la tensión, pero cada mirada esquiva que recibía era otra confirmación de que había tocado un punto peligroso. Se acercó a uno de los mozos, un hombre robusto de piel curtida por el sol, que cepillaba a un alazán con movimientos mecánicos. «Hola, buen día», saludó con naturalidad. El hombre apenas levantó la vista. «Buen día, doctora. ¿Cómo sigue el caballo que atendí la otra vez?».
El mozo dudó. Mejor, supongo. Estela cruzó los brazos. No parece convencido. El hombre tragó saliva y miró hacia los costados, como asegurándose de que nadie lo escuchaba. Aquí los caballos se recuperan rápido, o desaparecen. El escalofrío que recorrió la espalda de Estela no fue por el viento. ¿Cómo dices? El mozo apretó la mandíbula y negó con la cabeza. Olvídelo, doctora, no es asunto suyo. Y sin decir más, tomó sus herramientas y se alejó. Eso fue suficiente. Se giró y notó algo que le heló la sangre. Lucio Altamirano la estaba observando. Desde la entrada del establo, de pie con las manos en los bolsillos, la estudiaba con esa calma gélida que hacía que la piel se erizara. Estela mantuvo la compostura. No iba a darle el gusto de verla nerviosa. «Doctora Montalvo», dijo él al acercarse con su sonrisa medida. «Qué sorpresa tenerla de vuelta. Vine a revisar al caballo», respondió ella con tono neutro. Lucio inclinó la cabeza, fingiendo interés. ¿Solo al caballo? El corazón de Estela latió más rápido, pero no lo dejó ver. ¿A qué se refiere? Él dio un paso más cerca. Demasiado cerca. Algunas preguntas pueden traer problemas, doctora, y usted está haciendo demasiadas. La amenaza disfrazada de amabilidad la golpeó como un golpe seco en el estómago, pero no desvió la mirada. «Yo solo cuido caballos, Altamirano». Él sostuvo su mirada un segundo más. Y luego sonrió. «Eso espero». Sin más, se alejó con la misma tranquilidad con la que había llegado. Pero Estela supo en ese instante que había cruzado un límite invisible y que, si seguía adelante, ya no habría marcha atrás. El golpe en la puerta resonó con urgencia en la clínica. Era casi medianoche, y Estela, que acababa de terminar de organizar sus notas, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Nadie llegaba a esa hora sin un buen motivo. Caminó con cautela hasta la entrada y entreabrió la puerta. Diego estaba ahí. Su rostro estaba sucio, con un corte fresco en la ceja y la respiración agitada. Su camisa estaba rasgada en el hombro y, aunque intentaba disimularlo, se notaba que había estado corriendo, escapando de algo o de alguien. «Dios santo, Diego, ¿qué te pasó?», preguntó Estela, abriendo la puerta de golpe y jalándolo hacia adentro. Él miró hacia atrás antes de entrar, como si temiera que alguien lo estuviera siguiendo. No podía quedarme más ahí. Vi algo que no debía. Estela sintió que el estómago se le cerraba. «Siéntate. Deja que te vea esa herida». Diego se dejó caer en la silla mientras ella traía el botiquín. Su respiración aún estaba agitada y sus manos temblaban. «¿Qué viste?». Diego cerró los ojos por un segundo, como si aún intentara procesarlo. Luego soltó un suspiro tembloroso. «Lucio. Él no solo maltrata a los caballos, doctora». Estela se quedó quieta. «Explícate». Diego tragó saliva. «Altamirano no vende todos sus caballos. Algunos ni siquiera llegan a las carreras. Los desaparecen». Estela sintió que un frío le recorría la espalda. «¿Qué quieres decir con desaparecen?». Él la miró con ojos oscuros, llenos de miedo. «Algunos los mandan fuera del país con documentos falsos. Otros los sacrifican». La náusea subió hasta su garganta. «No puede ser. Lo vi con mis propios ojos, doctora». Diego se agarró la cabeza temblando. «Los vi sedados, cargados en camiones en plena madrugada. Y los que ya no sirven, simplemente los eliminan». Estela sintió que el mundo se le estrechaba. «Por eso huiste». Diego asintió. Iba a ser el siguiente. El silencio entre ambos fue abrumador. Estela sabía que, desde el momento en que Diego le contó esto, ya no podía ignorarlo. Y también sabía algo más. Lucio Altamirano no iba a dejarlo escapar tan fácil. El ruido de vidrios rotos la sacó del sueño como un disparo. Estela se incorporó de golpe, el corazón latiéndole en la garganta. No era el viento.
Algo había estallado dentro de la clínica. Apenas se puso de pie, escuchó el golpe seco de algo cayendo al suelo en el pasillo. No estaba sola. Se movió con rapidez, tomó un bastón de madera que tenía cerca y avanzó con cautela, el pulso desbocado. No tenía idea de con quién se enfrentaría. Cuando llegó al consultorio, la imagen la golpeó como un puñetazo en el estómago. Todo estaba destrozado. Los estantes volcados, las carpetas con historiales clínicos desparramadas por el suelo, las botellas de medicamentos rotas, derramando su contenido en charcos oscuros. Pero no se habían llevado nada. Esto no había sido un robo, era un mensaje. «¡Diego!», llamó con urgencia. El joven apareció corriendo desde la habitación donde lo había instalado la noche anterior. Llevaba el rostro pálido y los puños cerrados. «¿Qué pasó?». Estela lo miró con seriedad. «Nos están vigilando. La policía llegó casi una hora después, pero era obvio que no esperaban encontrar a los responsables. Revisaron la clínica con desinterés, tomaron algunas fotos y finalmente un agente rellenó un informe con letra descuidada». «Seguramente fueron vándalos, doctora», dijo con tono vacío. «¿Está segura de que no falta nada?». Estela negó con la cabeza. «Nada, solo destruyeron cosas». El agente suspiró, cerró su libreta y le dedicó una mirada breve. «Si no robaron nada, no hay mucho que podamos hacer. Avísenos si vuelve a ocurrir». Y así, sin más, se fueron. Diego, que había permanecido en silencio en una esquina, soltó una risa amarga. Sabían lo que hacían. Estela lo miró. «No vinieron por dinero, vinieron a dejarnos claro que pueden entrar cuando quieran». El muchacho tragó saliva. «Esto es por lo que le dije, ¿verdad? Por lo que me dijiste, por la libreta, por todo lo que estamos descubriendo». Diego apretó los puños. «No van a detenerse». Estela suspiró. Lo sabía. «Entonces tampoco lo haremos nosotros». Porque ese ataque no le había dejado miedo. Le había dado determinación. El sonido de las hojas pasando rompía el silencio en la pequeña oficina de la clínica. Gloria y Estela llevaban horas sumergidas en la libreta de Diego, desentrañando cada nombre, cada cifra, cada anotación extraña que parecían simples registros contables, pero que escondían algo mucho más turbio. «Aquí hay un patrón, estoy segura», murmuró Gloria moviendo el cursor por la pantalla de su laptop. «Mira esto». Estela se inclinó sobre la mesa. En la pantalla, Gloria había hecho una lista con los nombres de los caballos anotados en la libreta, junto con las fechas de sus supuestas ventas. Todos aparecen como vendidos en distintos criaderos, pero los registros se detienen ahí. Estela frunció el ceño. Ninguno volvió a competir, ninguno tuvo registros de seguimiento veterinario. Es como si hubieran desaparecido. Gloria se giró hacia Diego, que estaba sentado en un rincón, todavía con el cuerpo tenso. «¿Recuerdas a alguno de estos caballos?». El muchacho se acercó y recorrió la pantalla con la mirada. Su mandíbula se apretó cuando señaló un nombre. «Centauro. Yo lo entrené. Era un pura sangre increíble, pero un día simplemente no estaba más en su establo. Lucio dijo que lo habían vendido». Estela tragó saliva. «¿Y lo creíste?». Diego negó con la cabeza. «No, porque lo vi en uno de los establos traseros la noche antes de que desapareciera. Estaba sedado». El silencio cayó sobre los tres. Gloria volvió a la libreta y empezó a comparar cifras. «Algunos de estos caballos fueron vendidos, sí, pero por precios absurdos. Aquí hay un pura sangre que costaba más de $500,000 y lo vendieron en 20,000. Estela sintió que la sangre le hervía. «Eso no es una venta, es lavado de dinero». Gloria la miró con gravedad. «Y los que no aparecen como vendidos». Diego apartó la mirada. «Los sacrifican». La palabra quedó flotando en el aire como un veneno. Estela cerró la libreta con un golpe seco y respiró hondo.
Tenemos pruebas. No son muchas, pero esto ya no es solo una sospecha. Gloria se cruzó de brazos. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con ellas? Estela sabía la respuesta. Lo llevamos a alguien que pueda hacer algo, antes de que Altamirano se dé cuenta de que estamos demasiado cerca, porque algo le decía que el tiempo se les estaba acabando. El teléfono pesaba en la mano de Estela más de lo normal. No era solo una llamada. Era una decisión que no tenía vuelta atrás. Respiró hondo y marcó el número. Lorenzo Ibáñez. Hacía años que no hablaba con él. Había sido un gran amigo de su esposo fallecido y en su tiempo un policía recto, de los pocos que todavía creían en la justicia. Si alguien podía ayudarla sin venderse a Altamirano, era él. El tono sonó 3 veces antes de que una voz ronca contestara. ¿Quién habla? Lorenzo, soy Estela Montalvo. Hubo un silencio breve, pero cargado de reconocimiento. Estela, ha pasado mucho tiempo. Lo sé. Otro silencio. Luego, un tono más serio. ¿Necesitas ayuda? Sí. Y no puedo confiar en cualquiera. 1 hora después, Estela, Gloria y Diego esperaban en una cafetería discreta en las afueras del pueblo. No podían arriesgarse a que alguien los viera reunidos en la clínica. Lorenzo llegó puntual. No había cambiado mucho. Canas en las sienes, la misma mirada astuta de siempre y un andar relajado que escondía la tensión de alguien que había visto demasiado. Se sentó frente a ellos sin preámbulos. Dime qué está pasando. Estela le deslizó la libreta de Diego sobre la mesa. Es sobre Lucio Altamirano. Lorenzo la abrió y empezó a leer. Sus ojos se endurecieron con cada página que pasaba. Esto es más grande de lo que imaginaba. Gloria se inclinó sobre la mesa. ¿Puedes hacer algo? Lorenzo suspiró y dejó la libreta con cuidado. Puedo investigar, pero tienen que entender algo. Altamirano no es solo un ganadero. Los 3 lo miraron expectantes. Tiene contactos en la política, en la policía, gente poderosa lo protege. Diego tragó saliva. Entonces, ¿no hay nada que hacer? Lorenzo lo miró con seriedad. No digo eso. Digo que si vamos tras él, no podemos fallar, porque si lo hacemos, no nos va a dar una segunda oportunidad. El peso de sus palabras cayó sobre la mesa como una losa. Estela cerró los ojos un segundo y luego asintió. ¿Qué necesitas para empezar? Lorenzo tomó la libreta y la guardó en el interior de su chaqueta. Tiempo, y que tengan cuidado, porque después de esto, Altamirano sabrá que alguien lo está traicionando, y en ese momento Estela entendió que acababan de declarar la guerra. La noche envolvía el rancho de Altamirano en un manto de sombras inquietantes. El viento soplaba con fuerza, moviendo las hojas secas y haciendo crujir las ramas, como si la tierra misma les advirtiera que no debían estar ahí. «Si alguien nos ve, estamos jodidos», susurró Diego con los ojos fijos en la silueta oscura de los establos. Gloria ajustó su chaqueta y exhaló despacio. «Entonces, asegurémonos de que nadie nos vea». Estela, con la adrenalina latiendo en su pecho, asintió. Habían esperado días para este momento. Era ahora o nunca. Sigilosos, cruzaron el alambrado en un punto alejado de la casa principal y se adentraron entre las sombras. Cada paso en la grava parecía demasiado ruidoso, pero el rugido lejano de los caballos les recordaba por qué estaban ahí. Si todo lo que sabían era cierto, entonces lo que encontrarían cambiaría todo. Ahí está. Diego señaló con el mentón. Un establo apartado, sin luz, con un candado grueso en la puerta, la zona que Lucio siempre mantenía cerrada. Estela tragó saliva. Había llegado el momento de descubrir qué escondía. Diego sacó una pequeña barra de metal y comenzó a forzar el candado. Cada crujido del metal hacía que los 3 se tensaran. «Apúrale»,
susurró Gloria, con la vista fija en la casa principal. Un último tirón y el candado cedió. La puerta chirrió al abrirse. El hedor los golpeó de inmediato. Un olor a humedad, sudor, sangre seca. Estela sintió el estómago revolverse. Diego encendió una linterna y la luz recorrió el interior del establo. Y lo que vieron los dejó sin aire. «Dios santo», murmuró Gloria. «Caballos, demasiados». Demacrados, con las costillas marcadas, las patas llenas de heridas, algunos apenas capaces de sostenerse en pie. Había vendas sucias, cubetas con agua estancada, jeringas tiradas por el suelo. Estela se acercó a uno de ellos, un pura sangre imponente, pero con los ojos apagados, la piel pegada al hueso. «Los están dejando morir aquí», susurró, con un nudo en la garganta. Diego se movió rápido entre los establos, revisando los nombres en las placas de cada box. Estela. Gloria. Su voz sonó rota. Las dos se giraron y vieron lo que señalaba. Un caballo que reconocían, un caballo que, según los registros, había sido vendido meses atrás a un criadero en Europa. Pero estaba ahí, y apenas respiraba. «No es solo tráfico», dijo Estela con la voz temblorosa. «Es algo peor». Gloria sacó su teléfono para tomar fotos. Estos caballos estaban destinados a las carreras. ¿Por qué los tienen así? Diego tenía la respuesta, y la odiaba. Si no sirven para competir o si se lesionan, los desaparecen. Gloria dejó de tomar fotos. ¿Quieres decir que los matan? Diego la miró a los ojos. Sí. El silencio fue un puñetazo en el pecho. Estela sintió que la rabia le quemaba la sangre. Lucio Altamirano no solo traficaba caballos, los exprimía hasta que no le servían más y luego los desechaba como basura. «Esto es suficiente», dijo con la mandíbula apretada. «Tenemos lo que necesitamos». Pero en ese momento, el sonido de un motor acercándose les heló la sangre. «Mierda», susurró Diego, apagando la linterna. Luces de una camioneta iluminaban el establo desde afuera. Alguien venía hacia ellos. Gloria tomó a Estela del brazo. «Tenemos que salir ya». Pero no había salida trasera, y si abrían la puerta principal, quedarían expuestos. Los pasos afuera se hicieron más fuertes. «¡Vamos!», susurró Diego, jalándolas hacia un pequeño espacio entre los establos donde apenas cabían. «No respiren fuerte». Se escondieron justo a tiempo. La puerta se abrió de golpe. Un par de botas pisaron la grava con fuerza. «¿Quién carajo dejó esto abierto?», gruñó una voz que Estela reconoció al instante. Uno de los hombres de Altamirano. Los tres contuvieron el aliento. El hombre caminó entre los caballos con una linterna en mano. Si giraba en la dirección equivocada, los vería. Cada segundo era eterno. Entonces, un caballo relinchó fuerte en el otro extremo del establo. El hombre se giró de inmediato. «¡Pinche bestia!», murmuró y caminó en esa dirección. Ese fue el momento. Diego le hizo una seña a Estela y a Gloria. Era ahora o nunca. Salieron a gatas de su escondite y se deslizaron hacia la puerta. Cada paso era una batalla contra el miedo. Justo cuando cruzaban el umbral, el hombre volvió a girarse. Pero ya corrían. Salieron a la oscuridad del campo y corrieron sin mirar atrás. El corazón de Estela latía con tanta fuerza que sentía que le iba a estallar el pecho. Pero lo lograron. Habían visto la verdad. Ahora solo faltaba exponerla. Y Altamirano no iba a dejarlos hacerlo fácilmente. La clínica estaba en silencio. Demasiado. Estela se despertó con una sensación extraña en el pecho. Algo no estaba bien. El aire se sentía distinto, como si algo hubiera cambiado sin que ella pudiera verlo. Se levantó y fue directo a la habitación donde Diego se estaba quedando. Golpeó la puerta. Nada. Volvió a intentarlo. «¿Diego?». Silencio. El estómago se le encogió.
Giró el picaporte y la puerta se abrió sin resistencia. La cama estaba hecha, pero no había rastro de él. Corrió por toda la clínica llamándolo. Revisó el establo, la bodega, incluso el pequeño jardín trasero. Nada. Gloria apareció en la puerta con el teléfono en la mano, el rostro lívido. «No está», susurró. Estela negó con la cabeza. No pudo haberse ido así, no sin decir nada. Gloria tragó saliva. «Estela, creo que se lo llevaron». El mundo se tambaleó. Fueron directo a la comisaría del pueblo. Pero antes de que siquiera cruzaran la puerta, Estela lo sintió. Ese muro invisible que te avisa que aquí no vas a encontrar ayuda. El comisario, un hombre regordete con bigote ralo, la recibió con una expresión aburrida. «Si no han pasado 48 horas, no podemos hacer nada», dijo mientras bebía café de una taza manchada. Estela se inclinó sobre el escritorio. «Ese chico está en peligro». El comisario suspiró, como si estuviera acostumbrado a escuchar lo mismo una y otra vez. «A veces, los jóvenes toman malas decisiones, doctora. Desaparecen por su cuenta». Gloria apretó los puños. «¿Así como desaparecen los caballos de Altamirano?» El comisario levantó la mirada y por primera vez su expresión cambió. No era sorpresa, era advertencia. «Señoras», dijo más bajo, «si yo fuera ustedes, me olvidaría de este asunto». Estela sintió que algo dentro de ella se encendía con furia. Salieron de la comisaría con la misma desesperación con la que habían entrado, pero ahora con una certeza aterradora. Nadie en ese pueblo iba a ayudarlas. Lo único que les quedaba era ir directo a la fuente del problema, a Lucio Altamirano. El rancho de Altamirano se veía más imponente que nunca cuando llegaron. Esta vez nadie intentó detenerlas en la entrada. Era como si las estuvieran esperando. Altamirano las recibió con su sonrisa de siempre, esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. «¿A qué debo el honor?», preguntó con voz calma, mientras revolvía el café en una taza fina de porcelana. Estela no perdió el tiempo. «¿Dónde está Diego?». Altamirano la miró con la misma expresión con la que alguien observa a un insecto en la mesa. «¿Quién?». «No juegue conmigo, Lucio. Diego trabajaba aquí. Ahora desapareció». Altamirano apoyó la taza sobre la mesa con lentitud. «Ah, Diego, un chico problemático». Gloria cruzó los brazos. «¿Qué le hicieron?». Altamirano sonrió con una calma insoportable. «Los jóvenes a veces toman malas decisiones, doctoras, y desaparecen». Las palabras hicieron eco en la cabeza de Estela. Era una confirmación sin serlo. Era una sentencia. Ella apretó la mandíbula. «Si le hicieron algo, lo pagarás». Altamirano se levantó, se acomodó la chaqueta y dio un paso hacia ellas. «Cuidado con las acusaciones, doctora. A veces la gente se pierde y nunca se les vuelve a ver». La amenaza flotó en el aire como un veneno. Estela sintió que el miedo le subía por la espalda, pero no se dejó doblar. Le sostuvo la mirada. «No voy a parar hasta encontrarlo». Altamirano sonrió, se giró y caminó hacia la casa, como si la conversación ya no le interesara. Antes de entrar, sin voltear, dijo: «Suerte con eso», y desapareció tras la puerta. Volvieron a la clínica con el cuerpo tenso, la furia contenida en cada respiro. Gloria golpeó la mesa con fuerza. «Ese desgraciado lo tiene, lo sé». Estela se pasó las manos por el rostro, pero no lo va a admitir. El silencio se extendió entre las dos, y entonces el teléfono sonó. Ambas se miraron. Estela tomó el aparato con manos temblorosas. «Diga». La voz al otro lado de la línea era baja, nerviosa. «Si quieren encontrar a Diego, vayan al viejo granero en las afueras del rancho. Antes de que sea tarde». La llamada se cortó. Estela miró a Gloria. «Nos están tendiendo una trampa». Gloria asintió. «Sí, pero no tenemos opción», y con esa certeza salieron rumbo a la oscuridad.
El café en la mesa de la clínica estaba frío. Nadie lo había tocado. Estela, Gloria y Lorenzo Ibáñez estaban sentados con los rostros tensos, analizando el mapa del rancho de Altamirano. El tiempo corría en su contra, y cada minuto que pasaba era un minuto más en el que Diego podía estar sufriendo. O peor. «No podemos entrar sin pruebas sólidas», dijo Lorenzo con voz firme. «Si vamos con solo la libreta y sin algo más concreto, la policía se lavará las manos. Necesitamos grabaciones, fotos, algo que los comprometa directamente». Gloria se cruzó de brazos. «Entonces entramos de nuevo». Estela la miró. «Es demasiado peligroso. La última vez casi nos atrapan». «¿Y qué alternativa tenemos?» Gloria golpeó la mesa con los nudillos. «Diego está desaparecido. Lucio nos amenazó en nuestra cara, y si no hacemos algo ahora, ese maldito va a cubrir sus huellas». Lorenzo suspiró, pero asintió. «Entraremos esta noche, pero será diferente». Desplegó un pequeño dispositivo sobre la mesa. «Voy a poner una cámara oculta en tu ropa, Estela, y Diego me dejó esto antes de desaparecer». Sacó una llave pequeña, desgastada y con restos de óxido. Dijo que era para un almacén dentro del rancho, algo que Altamirano no quería que nadie viera. El silencio en la habitación se hizo más pesado. Gloria miró la llave y luego a Estela. «Si esto es lo que creo que es, podríamos tener todo lo que necesitamos». La camioneta de Lorenzo se deslizó por la carretera de tierra, sin luces, avanzando entre las sombras. Habían apagado los celulares, cambiado de vehículo y planificado cada movimiento. El rancho de Altamirano se alzaba imponente en la oscuridad, con sus luces encendidas en la casa principal y los establos en penumbras. Estela tragó saliva. Esta vez no se trataba de salvar solo a los caballos. Se trataba de salvar a Diego y salvarse a sí misma. Lorenzo apagó el motor y los tres bajaron con cautela. 15 minutos, susurró. «Si no salimos en ese tiempo, nos retiramos». Gloria asintió. «Vamos». Avanzaron entre los arbustos pegados a la cerca. Cada paso era una batalla contra el miedo. Al llegar a la parte trasera del rancho, Lorenzo sacó un cortafríos y forzó el candado del acceso secundario. El clic metálico sonó como un disparo en la noche. «Entren», ordenó en un susurro. Se deslizaron dentro. El aire era espeso, cargado de ese olor a tierra húmeda y miedo. Diego había dicho que el almacén estaba en el ala más alejada. Estela sacó la llave y la sostuvo con fuerza. «Aquí vamos». El almacén estaba justo donde Diego había descrito. Una estructura de madera vieja, con un portón doble asegurado con otro candado grueso. Estela metió la llave y giró. Encajó a la perfección. Con un empujón abrieron la puerta y entraron. El olor los golpeó de inmediato. No era solo humedad, era muerte. Lorenzo sacó una linterna y la encendió. La luz reveló jaulas, sangre seca en el suelo y restos de caballos que nunca llegaron a las carreras. Gloria se tapó la boca, horrorizada. «Dios». Estela sintió que la ira le hervía en las venas. Este no era solo un negocio sucio, era una maldita carnicería. Lorenzo comenzó a tomar fotos con su cámara. «Esto es suficiente», dijo con voz baja. «Ya lo tenemos». Pero entonces un sonido los congeló, el chasquido de un arma cargándose. Se giraron lentamente. En la entrada del almacén, 3 hombres armados los observaban con frialdad. Y detrás de ellos, Lucio Altamirano, con su sonrisa tranquila y las manos en los bolsillos. «Sabía que volverían», dijo con tono casi divertido. Siempre es divertido ver a la gente inteligente hacer cosas estúpidas. Lorenzo se puso delante de Estela y Gloria con las manos en alto. «¿Dónde está Diego?», preguntó Estela, con la voz firme a pesar del miedo. Lucio la miró con fingida compasión. «¿Todavía sigues con eso? Te dije que los jóvenes a veces desaparecen, tal vez».
Ya no hay nada que encontrar. El pecho de Estela se contrajo. Si le hiciste algo, Lucio sonrió. Lo que me preocupa ahora es qué voy a hacer con ustedes. Los hombres armados dieron un paso adelante, y entonces todo se rompió. Un estruendo sacudió el aire, un motor rugiendo a toda velocidad. De la nada, una camioneta se lanzó contra la entrada del almacén, haciendo que los hombres de Altamirano saltaran para apartarse. Era Lorenzo. ¡Ahora!, gritó. Gloria y Estela corrieron sin pensarlo. Los disparos estallaron en la noche, las balas pasaron rozando, el sonido seco perforando la oscuridad. Estela sintió un ardor en el brazo, pero no se detuvo. Saltaron dentro del vehículo y Lorenzo pisó el acelerador. El rancho quedó atrás, las luces alejándose, las sombras tragándolos. Gloria, con el rostro blanco, miró a Estela. ¿Estás herida? Estela revisó su brazo, un rasguño, nada grave, pero sabía que lo peor aún no había pasado. Lorenzo, con la mandíbula apretada, revisó el espejo retrovisor. «Se van a vengar, esto no ha terminado». Estela asintió. No, esto apenas estaba comenzando. La tensión en la pequeña oficina de Lorenzo se podía cortar con un cuchillo. Estela y Gloria estaban sentadas junto a la mesa, observando cómo el inspector hablaba por teléfono con voz grave, dando instrucciones precisas. Era la noche en que todo terminaría. «El equipo ya está en posición», dijo, colgando el teléfono. «En menos de una hora entraremos al rancho». Gloria soltó un suspiro que llevaba rato conteniendo. «¿Y estás seguro de que nadie sospecha nada?» Lorenzo le sostuvo la mirada. «Nadie. Movimos todo en silencio. La orden viene de arriba». Estela asintió, aunque en el fondo una inquietud le carcomía el pecho. Altamirano siempre iba un paso adelante, pero esta vez tenían pruebas, testigos y la policía lista para actuar. No había manera de que escapara, o eso creían. El teléfono de Lorenzo sonó. El inspector lo miró como si algo dentro de él ya supiera que algo andaba mal. ¿Sí? La voz al otro lado habló rápido, tensa. Lorenzo frunció el ceño. ¿Qué? Estela y Gloria se miraron, sintiendo que algo malo estaba por suceder. Lorenzo apretó el teléfono con más fuerza. «Dime que no es cierto». Silencio. Luego, su mandíbula se tensó y cerró los ojos por un segundo antes de colgar. Cuando habló, su voz sonaba más fría que nunca. «Abortaron la redada». Gloria se puso de pie de golpe. ¿Qué? Alguien filtró la información. Altamirano ya sabe que íbamos tras él. Estela sintió que el suelo se le movía bajo los pies. No puede ser. Es... Lorenzo golpeó la mesa con el puño cerrado. Nos traicionaron desde adentro. Silencio. Estela sintió el aire espeso, como si la habitación se hubiera cerrado sobre ellos. Gloria se dejó caer en la silla con la mirada perdida. Ahora sabe que vamos por él. Lorenzo asintió con el ceño fruncido. Y no se va a quedar de brazos cruzados. No pasó ni una hora antes de que lo confirmaran. Un auto negro pasó lentamente frente a la clínica de Estela, demasiado lento. Gloria lo notó primero. «Nos están vigilando», Lorenzo maldijo entre dientes. «No solo eso, ahora ustedes son el blanco». Estela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué hacemos?» Lorenzo las miró con seriedad. «Si se quedan aquí, no pasarán la noche». El silencio fue más fuerte que cualquier ruido. Gloria tragó saliva. «¿Quieres decir que tenemos que irnos?» «Quiero decir que tenemos que desaparecer». No había tiempo. Estela corrió a su habitación y tomó lo esencial: su cartera, el teléfono, las llaves de la camioneta. No había espacio para sentimentalismos. Gloria hacía lo mismo. Lorenzo, mientras tanto, revisaba su arma y se asomaba por la ventana cada pocos segundos. «Tienen 5 minutos».
Los neumáticos de un auto rechinaron a lo lejos. Lorenzo maldijo. ¡Muévanse! Salieron por la puerta trasera justo cuando los faros del auto negro iluminaron la entrada. ¡Por aquí!, susurró Lorenzo, llevándolas a su camioneta. Estela apenas tuvo tiempo de subirse cuando el motor rugió y Lorenzo pisó el acelerador. El auto negro intentó seguirlos, pero Lorenzo conocía mejor el camino. Tomó una ruta secundaria, un camino de terracería que los sacó del pueblo en minutos. Cuando finalmente dejaron atrás las luces, Lorenzo no aflojó el paso. «No pueden volver». Gloria miró por el retrovisor, aún agitada. «¿Y ahora qué?». Lorenzo respiró hondo. «Ahora encontramos a Diego, porque si todavía estaba con vida, era la única prueba que les quedaba». El viento ululaba contra las ventanas de la pequeña cabaña donde Estela, Gloria y Lorenzo se habían refugiado. Habían pasado 2 días huyendo, escondiéndose, esperando un movimiento en falso de Altamirano. Pero el silencio era lo peor. El enemigo no los perseguía a gritos ni con disparos. Los cazaba con paciencia. Esa noche, Estela apenas pudo dormir. Su mente no la dejaba en paz, repasando cada detalle, cada error, cada pista que les faltaba para encontrar a Diego. Si es que aún estaba vivo. Fue entonces cuando un golpe seco en la puerta la hizo saltar de la cama. Se quedó inmóvil, con el corazón en la garganta. Otro golpe. Gloria se levantó al instante y tomó un cuchillo de la cocina. Lorenzo, ya despierto, desenfundó su pistola y se acercó a la puerta con cautela. Silencio. «¿Quién está ahí?», preguntó con voz firme. Nada. Lorenzo abrió la puerta de un tirón y apuntó su arma a la oscuridad. No había nadie, pero en el suelo, justo en el umbral, había un sobre manila. Estela sintió un nudo en el estómago. No necesitaba abrirlo para saber que no era nada bueno. Lorenzo tomó el sobre y lo llevó adentro. Estela y Gloria se acercaron mientras él lo abría con manos firmes. Dentro había una sola fotografía. La luz tenue de la lámpara iluminó la imagen y lo que vieron hizo que el mundo se desmoronara. Diego, atado de pies y manos, con la boca amordazada y la mirada llena de terror. Su rostro estaba golpeado, su camisa rasgada y sucio, como si lo hubieran arrastrado por el suelo. Estela sintió que el aire le faltaba, las piernas le temblaron, pero lo peor no era la foto, era el mensaje escrito debajo, con tinta roja y firme. «Deja de meterte donde no te llaman». Gloria soltó un suspiro ahogado. «Dios mío». Lorenzo apretó la mandíbula. Es su última advertencia. Estela apenas podía pensar. La imagen de Diego, su expresión de miedo absoluto, se le quedó grabada como fuego en la cabeza. Su cuerpo temblaba, pero no de miedo, de rabia. «Voy a matarlo», murmuró. Gloria la tomó del brazo, tratando de calmarla. «No podemos hacer nada sin un plan». Estela la miró con furia. «Ya no hay tiempo para planes. Si salimos así, nos van a matar a nosotros también». Lorenzo dejó la foto sobre la mesa y tomó aire. «No podemos darnos el lujo de actuar impulsivamente, pero tampoco podemos esperar más». Estela cerró los ojos tratando de controlar su respiración. Diego estaba vivo, por ahora, pero si no hacían algo pronto dejaría de estarlo. Gloria agarró la foto y la analizó más de cerca. «¿Dónde lo tienen?». Estela tragó saliva. «Debe ser en el rancho». «No», interrumpió Lorenzo. «Si lo tuvieran ahí, ya lo habrían sacado del país o peor. Esto es otra cosa. Nos están diciendo que aún está en su poder, pero en otro lado». Gloria frunció el ceño. «Tal vez haya algo en la foto que nos ayude». Lorenzo sacó una lupa de su mochila y la pasó por la imagen. Los tres miraron en silencio cada detalle. El suelo era de madera vieja, las paredes de ladrillo, descascaradas. No era el rancho de Altamirano. Pero entonces algo llamó la atención de Gloria. «Aquí», señaló en la esquina de la imagen.
Un número borroso estaba garabateado en la pared detrás de Diego. 316. ¿Qué significa?, preguntó Estela. Lorenzo se quedó pensativo. Tal vez un número de almacén. Gloria abrió su laptop de inmediato y comenzó a teclear. Los almacenes industriales en los alrededores, aquí está. Hay un sector de bodegas abandonadas al sur del rancho. Estela sintió un nuevo latido en su pecho. Es ahí. Lorenzo se levantó. Si es ahí, entonces tenemos una sola oportunidad. Los tres se miraron. No tenían refuerzos, no tenían tiempo, pero tenían una pista, y eso era suficiente. Sin decir más, agarraron sus cosas y salieron hacia la noche. El amanecer apenas teñía el horizonte de un naranja pálido cuando Lorenzo recibió la llamada. Conseguí un equipo, pero esta vez no habrá errores. Estela y Gloria lo escucharon en silencio, con el corazón latiendo fuerte. Había llegado el momento. ¿Dónde nos encontramos?, preguntó Lorenzo. A 10 kilómetros del rancho, en la carretera vieja. Saldremos al amanecer. Lorenzo colgó y miró a las dos mujeres. Esto va en serio, no es un simple operativo. Va a haber fuego cruzado. Gloria cruzó los brazos. Voy. Yo también. La voz de Estela no tembló ni un segundo. Lorenzo negó con la cabeza. No tienen que hacer esto. No hay forma en la que no lo hagamos, dijo Estela. Diego está ahí. El inspector suspiró. Sabía que no las convencería de quedarse atrás. Bien, pero me hacen caso en todo. Si digo que corran, corren. Gloria miró a Estela. Si esto sale mal... Estela apretó los puños. No va a salir mal. Pero en el fondo no estaba segura de si estaba diciendo la verdad o intentando convencerse a sí misma. El punto de encuentro estaba en un camino de terracería lejos del pueblo. Era el único lugar donde podían reagruparse sin ser detectados. Cuando llegaron, 5 camionetas negras ya estaban ahí. Un grupo de hombres con chalecos tácticos y rifles se preparaban en silencio. Lorenzo bajó del auto y estrechó la mano del hombre al mando. «Comandante Sosa». El oficial asintió. «Tenemos 20 minutos antes de que se den cuenta de que venimos». Gloria y Estela se bajaron y sintieron de inmediato las miradas sobre ellas. «¿Quiénes son?», preguntó Sosa. «Las que hicieron que esto fuera posible», respondió Lorenzo. El comandante estudió a Estela. «No es lugar para civiles. No soy civil, soy veterinaria, y hay vidas en juego». Sosa la midió un momento más y luego suspiró. «Si las cosas se ponen feas, no quiero heroísmos». Estela no respondió. Sabía que, si llegaba el momento, no iba a quedarse atrás. Lorenzo dio la señal. «Nos movemos en 5 minutos». Las camionetas avanzaron en fila, manteniendo las luces apagadas para no llamar la atención. El rancho de Altamirano estaba a solo unos minutos. Estela sintió el peso del arma pequeña que Lorenzo le había dado en la mano. No tenía intención de usarla, pero tampoco iba a dudar si no tenía otra opción. ¿Listos?, la voz de Sosa sonó por el radio. «Listos», respondió Lorenzo. La orden se dio. Las camionetas irrumpieron en el rancho con una fuerza brutal, rompiendo la cerca principal y esparciendo polvo y grava por todos lados. Los hombres de Altamirano no tuvieron tiempo de reaccionar. Gritos, disparos. Estela y Gloria se agacharon mientras los agentes descendían armados. La confusión era total, pero Estela tenía un solo objetivo. «¡Voy por Diego!», gritó a Gloria. Sin esperar respuesta, corrió hacia la zona donde creía que lo tenían. Los establos estaban vacíos. Altamirano sabía que venían, pero no se había ido. Cuando Estela giró por un pasillo, se encontró con él. Lucio Altamirano estaba de pie, tranquilo, con una pistola en la mano. «Deberías haber dejado esto ir, doctora». Estela sintió el pulso en los oídos. «¿Dónde está Diego?»,
Altamirano ladeó la cabeza con su sonrisa de siempre. Tal vez ya no importa. Un disparo sonó a lo lejos. La adrenalina le quemó la piel. «Dime dónde está». Altamirano dio un paso hacia ella, levantando el arma. «Las personas como tú creen que pueden cambiar el mundo». Antes de que pudiera disparar, un golpe seco lo derribó. Gloria había llegado por detrás, golpeándolo con la culata de una escopeta. «¡Cállate, maldito!». Estela no esperó, le pateó la mano, alejando el arma, y corrió más adentro. Si Diego aún estaba vivo, tenía que estar cerca. Los gritos y disparos se oían a lo lejos. En un pequeño cuarto al final del pasillo, la puerta estaba entreabierta. Estela la empujó de golpe. Diego estaba ahí, amarrado, con la piel llena de golpes, pero vivo. «¡Diego!». El joven levantó la cabeza, su mirada llena de miedo. Estela corrió y empezó a desatarlo. «Vamos, tenemos que salir de aquí». Él intentó levantarse, pero apenas podía sostenerse en pie. Gloria llegó tras ella y lo ayudó a levantarse. «Estamos contigo, chico». Lorenzo entró con 2 agentes. «Tenemos que irnos, ya». El rancho estaba cayendo. Las sirenas se oían a lo lejos. Altamirano había sido reducido, su gente estaba huyendo o siendo detenida, pero Estela no sintió alivio. Solo quería sacar a Diego de ahí. Salieron corriendo mientras el caos se apoderaba del rancho. El infierno de Altamirano había caído, pero sabía que la guerra aún no había terminado. Los reflectores de las patrullas iluminaban la escena como si fuera pleno día. El rancho de Altamirano estaba sitiado. Los hombres de la policía se movían en todas direcciones, con armas listas, asegurando cada rincón de la propiedad. Los gritos de órdenes y el chasquido de esposas cerrándose contra muñecas resonaban en la madrugada. Estela, aún con la adrenalina latiendo en su cuerpo, observó cómo los agentes sacaban a los trabajadores del rancho con las manos en alto. Algunos gritaban, otros simplemente bajaban la cabeza, pero Lucio no gritaba. Estaba de pie en medio de la explanada principal, esposado, con la camisa empapada en sudor y el rostro cubierto de polvo, pero aún así sonreía. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Estela, inclinó ligeramente la cabeza como si todo esto fuera un simple contratiempo. «¿Crees que esto me detendrá?», murmuró con una calma que helaba la sangre. Estela sintió cómo la rabia le subía al pecho, pero no cayó en su juego. «Tus días de jugar con vida se acabaron, Altamirano». Él soltó una risa baja y entrecortada. «Las serpientes siempre encuentran una manera de escapar». Lorenzo se acercó con los brazos cruzados. «Pues espero que disfrutes tu nueva jaula, porque no vas a salir de esta». Lucio Altamirano fue empujado hacia una patrulla, pero nunca dejó de sonreír. Mientras se llevaban a Altamirano, un grupo de agentes salió corriendo desde el fondo del rancho. Sus expresiones eran sombrías. «¡Inspector Ibáñez!», gritó uno de ellos. Lorenzo y Estela se acercaron de inmediato. El agente señaló hacia un galpón de carga. «Tienen que ver esto». El grupo avanzó entre el polvo y el lodo hasta llegar a la enorme estructura. La puerta estaba apenas entreabierta. Lorenzo sacó su linterna y la encendió antes de empujar la entrada con un chirrido metálico. El aire dentro del galpón era espeso, pesado, y entonces lo vieron. Camiones de transporte, estacionados en fila, con las rampas traseras cerradas. Algunos motores aún estaban calientes. «Estaban listos para mover la carga», murmuró Lorenzo. Un agente se acercó y forzó una de las compuertas. El pestillo cedió con un chasquido seco y la puerta se abrió. El horror los golpeó como una ola de frío. Caballos sedados, aplastados entre sí, sus cuerpos débiles respiraban con dificultad. Algunos tenían marcas de inyecciones en el cuello. Estela se llevó una mano a la boca. «Dios». Gloria, que había llegado detrás, sintió que las piernas le temblaban. Los iban a sacar del país esta misma noche. Estela se acercó rápidamente y colocó una mano sobre el hocico de uno de los caballos. Aún respiraba. «Necesitamos veterinarios aquí»,
gritó, recuperando el control de su voz. Un agente ya estaba llamando por radio. Lorenzo apretó los puños mientras inspeccionaba más a fondo el camión. Si hubiéramos tardado unas horas más. Estela no quería pensarlo, pero esto no era solo tráfico de caballos, era tortura. ¡Inspector! Un agente corrió desde otra parte del rancho con un maletín negro en la mano. Encontramos esto en la oficina del señor Altamirano. Lorenzo tomó el maletín y lo abrió con cautela. Dentro había un montón de documentos y un disco duro. Estela se inclinó para ver más de cerca. ¿Qué es esto? El agente tragó saliva. Registros de transacciones, documentos falsificados y un listado de compradores. Gloria lo tomó y revisó los nombres. Su expresión cambió al instante. ¡Santo Dios! Estela miró la hoja y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había nombres poderosos ahí. Empresarios, entrenadores de élite, políticos. Personas que habían pagado para que los caballos desaparecieran sin dejar rastro. Lorenzo cerró el maletín. Esto es lo que nos asegurará que Altamirano no vuelva a salir. Pero en el fondo, todos sabían la verdad. Él era solo una pieza de un problema mucho más grande. La operación continuó hasta que la última prueba fue recolectada. Los caballos fueron sacados del rancho en camiones especiales, llevados a una clínica veterinaria. Algunos no iban a sobrevivir, pero otros tal vez tuvieran una segunda oportunidad. Estela miró todo desde la distancia, con los brazos cruzados. No sentía victoria, solo cansancio. Gloria se acercó. «Lo logramos». ¿Sí? Estela la miró con seriedad. ¿Y si esto es solo el comienzo? Gloria no respondió, porque sabía que tenía razón. Lucio Altamirano había caído, pero su red seguía ahí, y alguien más iba a tomar su lugar. Pero Estela no iba a detenerse, no después de todo lo que había visto. El sol apenas comenzaba a teñir el cielo de tonos naranjas cuando el teléfono de Estela sonó. Era Lorenzo. Lo encontramos. Las palabras golpearon el pecho de Estela como un rayo. ¿Dónde? En una finca abandonada al sur del rancho. Está herido, pero vivo. El alivio se mezcló con el terror. Si lo habían dejado ahí, significaba que no lo consideraban una amenaza o que pensaban que no sobreviviría. Voy para allá. No vengas sola. Pero Estela ya había agarrado las llaves de su camioneta. Cuando llegó a la finca, vio a Lorenzo y a un par de agentes afuera de una casucha de madera derruida. Corrió hacia ellos. ¿Dónde está? Lorenzo la llevó adentro. Diego estaba en el suelo, recostado contra la pared, pálido, cubierto de polvo y con el labio roto. Sus muñecas tenían marcas de haber estado atadas y su ropa estaba hecha jirones, pero respiraba. «Diego», susurró Estela arrodillándose a su lado. Los ojos del joven se abrieron lentamente. «Doctora». El nudo en su garganta casi no la dejó hablar. «Estoy aquí. Vamos a sacarte de aquí». Lorenzo se inclinó para examinarlo. «Está deshidratado. Necesita atención médica». Estela le tomó la mano. «Te tengo, hijo. Vamos a casa». Diego apretó la mandíbula y bajó la mirada. ¿Para qué? Estela sintió que algo dentro de ella se rompía. De vuelta en la clínica, Estela pasó las siguientes horas limpiando las heridas de Diego y asegurándose de que recibiera suero. El joven no hablaba, solo miraba el techo, con la mirada vacía. Gloria se quedó con él un rato, pero finalmente salió de la habitación y se encontró con Estela en la sala. «Está desconectado». Estela asintió, masajeándose las sienes. Le arrebataron todo. Gloria se sentó junto a ella. «Pero está vivo». «Sí. ¿Y para qué?», susurró Estela. La voz de Diego la interrumpió. «No quiero volver a montar». Estela y Gloria voltearon hacia la puerta. Diego estaba ahí, con el rostro sombrío, los ojos llenos de algo más oscuro que la tristeza. Era resignación. «Toda mi vida soñé con competir, con ser alguien en ese mundo». Su voz temblaba.
Pero ahora sé la verdad. Todo está podrido. No quiero ser parte de eso. El silencio cayó como una losa. Estela se levantó. No tienes que volver a competir, pero no dejes que ellos te quiten lo que amas. Diego sonrió con amargura. Ellos ya me lo quitaron, y antes de que alguien pudiera decir algo más, se giró y volvió a su habitación. Estela sintió que el pecho le dolía, porque, aunque Diego había sobrevivido, algo dentro de él había muerto. El sol brillaba sobre la ciudad, pero en los tribunales el ambiente era denso, sofocante. Había cámaras de noticias en cada esquina. Todos querían ver caer a Lucio Altamirano. Estela y Gloria se sentaron en la parte trasera de la sala, observando cómo el juez repasaba los cargos. Tráfico ilegal de caballos de competencia, maltrato animal agravado, falsificación de documentos, corrupción. La lista era interminable, pero lo más impactante era que Altamirano seguía viéndose imperturbable. Aún con el uniforme de prisión y las manos esposadas, su expresión seguía siendo la misma, soberbia, como si todo esto fuera una molestia pasajera. Estela sintió el estómago encogerse cuando sus ojos se encontraron con los de él. Altamirano sonrió, le guiñó un ojo. Gloria la tomó del brazo. No caigas en su juego. Estela respiró hondo. No lo haría, porque sin importar cuánto intentara aparentar calma, él sabía que su imperio se había derrumbado. Lucio Altamirano, este tribunal lo encuentra culpable. El veredicto retumbó en la sala. Los murmullos estallaron. Altamirano seguía sin parpadear, pero por primera vez su sonrisa desapareció. El juez continuó. Dado el nivel de los crímenes, se le condena a 30 años de prisión sin derecho a fianza. Estela sintió el aire volver a sus pulmones. Gloria apretó su mano. Lo logramos, pero ella no sonrió, porque aunque Altamirano había caído, el sistema que lo protegía seguía ahí. Los caballos seguirían siendo explotados. Los negocios sucios no iban a terminar solo porque atraparon a un hombre. Cuando Altamirano fue escoltado fuera de la sala, pasó junto a ellas y con voz baja dijo: «Siempre hay otro hombre esperando tomar el trono». Fue la última vez que lo vio, y Estela supo que tenía razón. De regreso en la clínica, la euforia del juicio se había disipado. Estela observó a Diego desde la ventana. Él estaba en el establo, acariciando a uno de los caballos rescatados. Pero no era el mismo chico de antes. Había una sombra en su mirada. Gloria se acercó. «¿Crees que algún día lo supere?» Estela suspiró. «No lo sé». «¿Y tú?» Estela tardó en responder. «Voy a seguir adelante, pero nunca lo voy a olvidar». Se quedaron en silencio, porque aunque habían ganado la batalla, la guerra no había terminado. Y Estela sabía que su lucha apenas comenzaba. El amanecer pintaba el cielo de tonos suaves cuando Estela se acercó al establo. Por primera vez en mucho tiempo, el rancho tenía paz. Los caballos rescatados ya no eran sombras de lo que alguna vez fueron. Estaban recuperándose. Algunos aún con cicatrices visibles, pero con la mirada más viva que cuando llegaron, y entre ellos estaba Diego. Apoyado contra la cerca, observaba en silencio a un potro que se movía nervioso dentro de su corral. No lo montaba, solo lo miraba. Estela lo observó desde la distancia. Algo en él había cambiado. No era el mismo chico asustado que encontraron en aquella finca abandonada. Pero tampoco era el jinete soñador que había sido antes de todo esto. Se acercó con cautela. «¿Cómo va?» Diego no apartó la vista del caballo. Asustado, no confía en nadie. Estela cruzó los brazos. «Se parece a alguien que conozco». Diego sonrió, pero su mirada seguía distante. «No sé si algún día volverá a confiar. Tienes tiempo». El joven acarició la melena del potro con suavidad. «A veces pienso que ellos entienden mejor el dolor que nosotros». Estela lo miró fijamente. «Tal vez por eso pueden sanar».
Diego no respondió, pero esa vez no se apartó cuando el caballo se acercó a él. Era un pequeño paso, y Estela supo que, aunque el pasado seguía ahí, el futuro aún estaba por escribirse. Semanas después, el rancho estaba más vivo que nunca. Gloria caminaba con un fajo de papeles en la mano. «Oficialmente existimos». Estela la miró con curiosidad. «¿Cómo dices?» Gloria le extendió los documentos. La fundación. Segunda oportunidad. Estela tomó los papeles y los leyó. Era real. Ya no eran solo un refugio improvisado. Ahora eran algo más grande. Un centro de rehabilitación. Un lugar donde los caballos que fueron explotados, maltratados o abandonados podían encontrar un nuevo destino, un nuevo propósito. Gloria sonrió. ¿Y sabes qué es lo mejor? Ya tenemos nuestro primer entrenador. Estela arqueó una ceja. ¿Ah, sí? ¿Quién? Pero no necesitaba preguntar, sabía la respuesta. Al girarse, vio a Diego en la pista, ayudando a un caballo nervioso a dar sus primeros pasos con rienda, con paciencia, con cuidado, sin forzarlo. No era un entrenador de competencia, era algo mejor. Estela sintió un nudo en la garganta. Gloria la miró con una sonrisa. Parece que encontró su lugar y, por primera vez en mucho tiempo, Estela sintió que ella también. Esa noche, cuando todo quedó en calma, Estela se quedó en la cerca del rancho mirando el cielo. El viento traía consigo el sonido de los caballos moviéndose en los establos, respirando tranquilos. Gloria se le acercó. «No te cansas de mirar el horizonte, ¿verdad?» Estela sonrió. «Aún hay mucho por hacer». Gloria asintió. Pero esta vez no estamos solas. Diego se unió a ellas, con las manos en los bolsillos. ¿Y ahora qué? Estela miró a su alrededor. El rancho, los caballos, las personas que lo hicieron posible. Respiró hondo. Ahora, seguimos adelante. Y, con la luna iluminando el camino, se quedaron ahí, en silencio, sabiendo que la batalla no había terminado. Pero esta vez no estaban solos. A veces, la justicia no es solo castigar a los culpables, es reparar lo que otros rompieron, es sanar lo que parecía imposible de sanar. Los caballos de este rancho fueron víctimas de la ambición, pero encontraron una segunda oportunidad. Y así como ellos, Diego también la encontró, porque no importa cuán profunda sea la herida, siempre hay una forma de volver a levantarse. Esta historia no trata solo de caballos, trata de nosotros, de cómo el mundo nos lastima, de cómo nos arrebatan lo que amamos, pero también de cómo podemos seguir adelante, de cómo cada vida merece ser vista, escuchada y protegida. Y ahora quiero preguntarte a ti, ¿cuántas historias quedan sin contarse? ¿Cuántas injusticias pasan desapercibidas? Si esta historia te conmovió, comenta abajo qué fue lo que más te impactó. Dale like para que más personas puedan conocerla y compartamos este mensaje juntos. Porque cada acción cuenta, cada voz suma. Y si quieres seguir escuchando historias que despierten el alma y te hagan sentir parte de algo más grande, suscríbete al canal. Porque juntos podemos hacer la diferencia.